Ok, entonces vamos a revisar la segunda unidad de la asignatura de Laboratorio de Comunicaciones. Vamos a estar hablando de los circuitos osciladores controlados por voltaje, pero en realidad es de los circuitos osciladores en general. Bien, aquí entre los recursos les dejé primero dos links para que revisen y descarguen la versión del Proteus 8, ¿ok? Por si no la tienen, pero bueno, a estas alturas yo creo que ya deberían tener un simulador de confianza. Sin embargo, aquí en esta materia vamos a utilizar Proteus, ¿ok? En la parte de recursos tenemos definición de osciladores, osciladores RCI, RL y LC, que los han trabajado con anterioridad, osciladores también con 555, que me imagino que lo han trabajado en electrónica 2, electrónica 3 también, diseño un oscilador controlado por tensión, este es el PDF, uno de los importantes, y aquí tenemos tres videos. El primero es un diseño de oscilador controlado por voltaje del 555, que es el más útil, y los otros, estos dos últimos links de teoría, son muy buenos y realmente, o sea, la gran parte de la tarea los pueden resolver con estos dos, si ven estos dos y los entienden bien. Parte de, bueno, porque al final les pido como siempre un componente de laboratorio y este es uno de los videos que les puede servir para realizar eso. Bien, entonces, respecto a la tarea, aquí está, tarea 2 osciladores controlados por tensión. Bien, aquí el PDF adjunto del oscilador controlado por tensión está acá, bien, donde está paso por paso cómo se diseña ese oscilador, bien, pero aquí vamos a darles directamente la versión sintetizada. Voy a ir aquí, aseguramos que estamos compartiendo pantalla, bien, ok, aquí está la parte de lineamientos, ya ustedes respondieron en el cuestionario de lineamientos, entonces no hace falta que se detengan aquí, vamos directamente a los osciladores y a la tarea. Bien, perfecto, entonces dice, de primera parte es, explique brevemente y con sus propias palabras en el contexto de circuitos de comunicaciones. ¿Qué es un oscilador y cómo podría construirse? ¿Qué es un multivibrador y cómo podría construirse? ¿Qué es un generador de frecuencias? Bien, entonces recordemos que cuando hablamos de osciladores, nos estamos refiriendo a un circuito que hace que una señal varíe entre dos estados. Bien, nosotros tenemos una señal que está aquí, bien, pero cuando es un oscilador, podemos decir que, por ejemplo, este es el estado 1 y este es el estado 0. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer el circuito oscilador es esto. Bien, oscilar entre dos estados. Ahora, una vez decimos que esa es la oscilación, hay parámetros que nos interesan aquí. Primero, cuál es el valor de esos estados, el estado 1 y el estado 0, y lo segundo es qué tan rápido cambian la variación de ese estado, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo tarda en estar en este estado y cuánto tiempo tarda en estar en este estado. Bien, la velocidad de esos cambios es lo que llamamos entonces la frecuencia. Sobre todo, por supuesto, si es de una frecuencia constante, ¿ok? Como por ejemplo una senoide. ¿Ok? Una senoide varía entre dos estados, estado positivo aquí, vamos a decirlo así, estado negativo, y la frecuencia en donde variamos esos estados es determinado por F, la frecuencia en ciclos, o por omega si estamos hablando de frecuencia en radianes. Bien, si nosotros variamos esa frecuencia, podemos obtener mayor tiempo en estados negativos, mayor tiempo en estados positivos, ¿ok? O directamente, pues, cuánto tiempo tarda la señal en hacer un ciclo, que está determinado por el periodo. Bien, otro parámetro importante para lo que serían los osciladores es cuánto tiempo tarda en pasar de un estado al otro. Bien, una cosa es el tiempo de permanencia entre este estado, y otra distinta es cuánto tiempo tarda en cambiar de aquí hasta aquí, ¿ok? Bien, y dependiendo si ese cambio es instantáneo, como este, o es lineal, como por ejemplo este que vemos aquí, ¿sí? Vamos a decirlo no lineal, sino pseudo lineal. Bien, pero eso es otro parámetro importante. Entonces, uno sería el valor de los estados, la frecuencia, ¿ok? El otro sería la variación de esa frecuencia y por último, qué tan rápido cambio de un estado positivo a un estado negativo o según como estén viendo el nivel de referencia. Bien, entonces ese es el oscilador más o menos. Sin embargo, pues como les digo, les recomiendo ver el video, los últimos dos videos que son muy buenos respecto a eso. Bien, entonces la siguiente pregunta dice que es un multivibrador y cómo podría construirse. El término multivibrador les debe sonar de los circuitos estables o monoestables de el 555. Bien, entonces les recomiendo consultar esa parte. Lo dice que es un generador de frecuencias y cómo podría construirse. Entonces, como les digo, un oscilador cambia de un estado al otro, pero nosotros podríamos hacer un oscilador que también sea capaz de variar la frecuencia. Es decir, si yo tengo una onda sinusoidal que tiene una frecuencia de 1 hercio, ¿ok? Un oscilador o un generador de frecuencias es aquella también que yo podría tener esta sinusoidal y, por ejemplo, variando un potenciómetro, ¿ok? O poniendo una instrucción por computadora, puede hacer que esta onda sea más frecuente, ¿ok? O mucho más lenta.
Bien, entonces podría poner que, por ejemplo, este es de 0,5 hercios y este es de 10. ¿Ok? Bien, ¿para qué nos sirven entonces estos osciladores? Recuerden un sistema de comunicaciones que tiene. Tiene en un principio el transmisor y el receptor, ¿cierto? En medio de los dos tenemos el canal, por donde se envía la información, ¿ok? Y este digamos que es la versión simplificada. Pero a nivel electrónico, el transmisor es un bloque completo y el receptor también, ¿ok? Y en ambos de estos bloques nosotros utilizamos osciladores, ¿bien? Sobre todo que, si estamos hablando de, por ejemplo, comunicaciones de radio, aquí es mucho más fácil pues identificar el concepto. Tenemos un bloque que es la portadora. Que si recuerdan, la portadora, ¿quién es? Es una señal de muy alta frecuencia que ayuda, digamos, a montar la señal de interés en algo que llamamos el modulador, ¿no? Y del modulador entonces lo llevamos a la antena, que es la que lo pasa al receptor, y pues él tiene el proceso inverso, agarra, lo demodula, la señal, ¿verdad? Y después de ahí entonces separa la onda de información que queremos, que es esta cajita de aquí, pero ¿cómo hace? Él tiene que tener de referencia la portadora, donde esta portadora es la misma portadora que de aquí, ¿ok? Bien, y así es como, por ejemplo, sintonizamos una comunicación de radio. Pero como les digo, la portadora que es una onda de alta frecuencia. ¿Y cómo generamos esa onda de alta frecuencia? Con un oscilador, ¿bien? Es una parte. También los osciladores me sirven para sincronizar. Si estamos hablando de comunicaciones digitales, cuando estamos haciendo buses de datos, por ejemplo, necesitamos enviarle los bits a una velocidad determinada, necesitamos que el transmisor tenga la misma frecuencia de operación que el receptor, ¿ok? ¿Qué quiere decir que tenga la misma frecuencia de operación? Que si ellos trabajan a velocidades distintas, no voy a tener una buena comunicación. Bien, entonces en eso seguramente ustedes vieron en análisis de señales o en comunicaciones los problemas que podrían ocurrir si tenemos velocidades de muestreo distintas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengamos una onda sinusoidal, ¿ok? Y que sus muestras van así. Acá aquí hay una muestra, aquí hay otra muestra, aquí hay otra muestra, y aquí hay otra muestra, y aquí hay otra muestra. ¿Bien? Esta es la percepción, por ejemplo, de un transmisor. Y si el receptor resulta que es aún más lento, digamos que el receptor es de color verde, estamos haciendo como si fuera muestreo, pero esto no necesariamente tiene que ser muestreo, ¿ok? Es para agarrar un ejemplo. Supongamos que el muestreo es más lento, ¿ok? Entonces el más bien va a agarrar esta porción de la onda y esta porción de la onda. Si lo ven, dos veces más lento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la información que recibe el receptor es distinta a la información que recibe el transmisor. ¿Por qué? Porque el transmisor tiene mayor información, tiene esta y esta. Vamos a hacerlo del otro color para que sea reconocible. Bien, transmisor. Entonces él recibe una, dos, tres, cuatro, cinco informaciones y en cambio el receptor, como es más lento, recibe una, dos, tres. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? No trabajan a la misma velocidad, por lo tanto no hay sincronización y por lo tanto no reciben la misma información. Bien, otra aplicación también de los osciladores es que, por ejemplo, cuando tienen un pic, este es el ejemplo más reconocible en microcontroladores, porque supongo que vienen de allá, ¿ok? También con Arduino, Raspberry Pi, ISP, cualquiera de esos funciona, pero ellos por lo general internamente tienen algo que se le llama un PLL, ¿ok? Un PLL es para ajustarse y de manera que si ajustar la frecuencia, y eso quiere decir que si por ejemplo al PIC yo le tengo acomodado un periférico, por ejemplo, de un LCD, y tengo además un LED encendido, y tengo, no sé, un módulo LoRa para comunicaciones, y tengo, por ejemplo, otro teclado matricial, tengo muchas otras cosas, sensores, actuadores, lo que sea, el PLL lo que me asegura es que la frecuencia de todos estos sea la misma, ¿ok? Pueda sincronizar todos los elementos a una misma oscilación, ¿ok? Para así evitar problemas de sincronización. Entonces, todo eso entra dentro del tema de osciladores, ¿bien? Y eso es lo que van a utilizar para responder de manera general las primeras preguntas. ¿Ok? Vamos a compartir detrás de la pantalla. Ok, listo. Entonces, fíjense, ¿qué diferencias hay entre los tres circuitos a nivel operativo? Bien, estos son respecto a los parámetros que les dije ahorita de estados, valor de estado, frecuencia de operación, tiempo en el cual los estados están encendidos o apagados y también qué tan rápido existe el cambio de estado. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre
Esto oscilador multivibrador, el generador de frecuencias y el oscilador normal. Luego dice, ¿dónde y cómo los circuitos osciladores se utilizan en electrónica? Esto se los acabo de explicar, sobre todo desde el punto de vista de comunicaciones, sincronización y también velocidad de transmisión, velocidad que la velocidad de transmisión y el receptor sean iguales, ¿bien? Y luego dice, ¿sería posible diseñar circuitos analógicos o de comunicaciones sin utilizar osciladores? Y la respuesta es no, porque ya lo comprobamos por la portadora, por la sincronización, el PLL, todo eso. Bien, luego dice, describa la función de los tres elementos de construcción de oscilador, circuito oscilante, amplificador y red de realimentación, ¿bien? Entonces, para esto aquí entramos también en algo llamado el criterio de Barkhausen. Ya lo vamos a ver. Entonces, imagínense lo siguiente: tiene un sistema de control, ustedes a estas alturas me imagino que ya vieron ese tema, bien, algunas partes, sobre todo aquí vamos a ver lo la parte del diagrama de bloques. Tenemos una entrada, ¿ok? Tenemos una caja con la planta y tenemos la salida, ¿ok? Si decimos que esta caja lo que hace es, o el proceso, es un circuito que me permite a mí generar un circuito oscilante, ¿ok? Una salida oscilante. Sabemos que este control, el lazo abierto, o sea, si dejamos esto el lazo abierto y la entrada, por ejemplo, se eleva, la salida no va a ser la misma frecuencia estable que yo quiero. Supongamos que yo siempre quiero una frecuencia de un K, pero si la entrada sube o la entrada baja, pues esto me va a afectar, obviamente, mi salida. Entonces, el control del lazo abierto no es un sistema óptimo para yo generar un circuito oscilante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformo el lazo abierto a lazo cerrado, ¿cierto? Control por lazo cerrado. Entonces los osciladores tienen un lazo cerrado, ¿bien? Esto para que entonces, si yo veo que la salida me está aumentando, tengo que efectuar una acción de control que haga que entonces baje un poquito para que la salida vuelva a bajar y vuelva a obtener mi frecuencia correcta, ¿ok? Entonces, en un sistema cerrado de lazo de control, recuerden que tenemos un bloque aquí que vamos a llamarlo que es el bloque G, aunque aquí, bueno, para ya osciladores vamos a llamarlo con el nombre que es directamente, ya para borrar esto aquí, ok. Esto también. Ok, bien. Este que se llama la A y este que se llama el beta. Bien. Entonces, ¿a qué va a ser igual la salida? La salida va a ser igual a los caminos directos, que es S, perdón, que es A, ok, A, sobre uno más los caminos directos por los caminos de realimentación, que sería A por beta, ok. Y esta es la función de transferencia de mi señal, si hacemos la salida sobre la entrada, ¿bien? Entonces, en este sentido tenemos que A es mi circuito, digamos que me genera la oscilación, y el beta es mi, digamos, mi bloque que me va a permitir controlar por lazo realimentado esa oscilación. Bien, y con esa información pues ya tiene más o menos una idea de cómo responder la siguiente pregunta. Entonces, obviamente, ¿qué características debe tener A? A debe ser un amplificador, ¿ok? ¿Cuál es su función? Que esta señal sea lo más grande posible. ¿Ok? Que sea lo más grande posible. En cambio, beta, ¿quién es? Beta es el control del lazo realimentado, que lo que hace es justamente que si la salida varía, entonces la entrada va a variarse de cierta manera para evitar que la salida, digamos, crezca demasiado o baje demasiado. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver la parte del criterio de Barkhausen, ¿bien? Que ese está por ahí una pregunta más adelante. El criterio de Barkhausen lo que dice es que cuando yo haga este cálculo, fíjense que A por B sería también un polo de mi señal o de mi función de transferencia. ¿Qué es un polo? Un polo, recuerden que es el valor que hace que esto de abajo, el denominador, sea infinito. Y si es infinito, entonces, ¿qué pasa con la señal? Entonces, llegamos a una indeterminación, ¿ok? Entonces, no, infinito no, un cero, disculpen. Un cero es un polo, entonces esto va a llevar a infinito, que es la indeterminación. ¿Bien? ¿Y qué es infinito para mi circuito? Infinito para este caso quiere decir que mi señal oscilante, que es la que está aquí arriba, va a tener el máximo de ganancia. Y eso es justamente lo que me interesa, ¿no? Que el oscilador esté variando una frecuencia estable, pero también que su ganancia sea la máxima, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago para llegar a esto? Fíjense, A por B tiene que ser igual a ¿cuánto? A menos uno, ¿verdad? Si A por B es igual a menos uno, entonces eso quiere decir que el denominador vale cero y por lo tanto mi ganancia va a ser infinita y voy a poder tener el mejor desempeño para mi oscilador. Bien, entonces el criterio de Barkhausen básicamente me habla de eso, que esto tiene que ser igual a menos uno, ¿ok? O bueno, no igual a menos uno. Luego si lo hacemos por cómo es el criterio de Barkhausen, que
si lo ven, dice que A es el módulo de A por B, ¿ok? Que recuerden que el módulo de A por B, si ambos son números reales, entonces al final eso es un valor absoluto, ¿ok? Si el módulo de A por B es igual a 1, entonces tengo mi criterio de Barkhausen cumplido porque voy a obtener la mejor ganancia de mi sistema. Pero eso no es todo. También en mi parte compleja, es decir, el ángulo de mi señal debe ser 100 más menos 180 grados, si es un amplificador inversor, ¿ok? Un amplificador inversor, o debe ser 360 grados, si es un amplificador no inversor. Bien, eso es lo que dice el criterio de Barkhausen. De todas maneras, lo tenemos aquí. A ver si tenemos aquí cargada la imagen. ¿Ok? Esta imagen la saqué del mismo video que las de un muy buen video, se los recomiendo, ¿ok? Aquí está, fíjense, sistema de control, aquí está el punto sumador, el amplificador que va arriba, aquí va el beta, que es el que me va a hacer la relimitación para garantizar que la frecuencia permanezca estable, ¿ok? Este sería la función de transferencia, los caminos directos sobre uno sobre más la multiplicación entre caminos directos y los caminos por la realimentación, ¿ok? Aquí está, el polo sería menos uno, por lo tanto, el criterio de Barkhausen establece que el módulo de A por beta, en función, por ejemplo, por supuesto, de J omega, ¿bien? Que es el de la frecuencia, que es donde estamos tratando, porque estamos hablando de transformadas de Laplace y la variable S del dominio S es quien igual a J omega, ¿cierto? Como ya han visto hasta ahora en las demás materias, entonces el módulo de A por B, por beta, es igual a 1. ¿Y en qué ángulo se cumple este criterio? También cuando el ángulo que forman estos dos es igual a menos 180 para amplificadores inversores. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, tenemos aquí con esto, entonces diga cuál sería la importancia de un circuito oscilante, es lo que me genera oscilación, el amplificador, pues la que me va a ofrecer la mayor ganancia de la oscilación, y la red de la realimentación es para controlar que esa oscilación permanezca estable, bien, que sea siempre un kHz, 2 kHz o un mega, cualquier sea la frecuencia que ustedes necesiten, ¿ok? Y luego esta pregunta es muy importante, ¿la realimentación debe ser positiva o negativa? Bien, estudien los PDFs, los archivos y me dicen entonces por qué. Bien, para el diseño de un oscilador controlado por voltaje, ¿ok? Se utiliza el criterio de Barkhausen. Explique para qué se utiliza ese criterio de diseño respecto a la estabilidad de los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan, la estabilidad es un concepto muy importante en control. ¿Qué es la estabilidad? Que si yo tengo una respuesta que, por ejemplo, yo le quisiera que fuera esta, una línea recta, ¿bien? La estabilidad lo que me dice es que después de que yo accionara el control, realmente voy a llegar a esta línea, ¿sí? Por ejemplo, tengo un sistema que se ve de esta manera. ¿Ok? Pero a la larga, mientras más pase el tiempo, él al final se va a parecer a la línea inicial, ¿bien? Entonces, eso es un control estable. En cambio, si el control es inestable, lo que va a ver es que tengo una línea recta y de repente va a empezar a subir cada vez más grande las sinusoidales y no va a alcanzar nunca la respuesta final que yo necesito. ¿Bien? Entonces, el criterio de Barkhausen, eso de que el módulo tiene que ser igual o mayor a 1 y que además la frecuencia, la parte del ángulo tiene que ser menos 180 grados para inversores o 360 para no inversores, me ayuda a contribuir a la estabilidad. Me ayuda a que al final las oscilaciones se vean de esta manera, ¿ok? Donde este valor de respuesta estable o respuesta permanente no va a ser una línea recta, no va a ser un nivel de continua, sino va a ser la oscilación que yo quiera. En cambio, si es una respuesta inestable, a medida que pasa el tiempo, las oscilaciones cada vez son más inestables y no son respecto al nivel de variación de frecuencia que yo quería. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cómo va a controlar este circuito, este filtro? Este filtro, no, perdón, este oscilador lo voy a controlar por voltaje. Por eso se llaman VCOs, porque yo entonces variando el voltaje, si aumento el voltaje, entonces cambio la frecuencia, o si la reduzco, entonces puedo reducir la frecuencia según el diseño de control que están realizando ustedes. Bien, luego bien, entonces explique qué es el PLL. Bien, esto es para, como les dije, sincronizar entre varios periféricos que estén todos funcionando con la misma señal de reloj. ¿Ok? Para sistemas electrónicos embebidos, esto sobre todo para PIC, Arduino, SP, y cualquier otro sistema digital basado en microcontroladores. En base a todo esto que hemos dicho, y por supuesto, importante, los dos últimos videos, que como les digo son los que aportan mayor información, me tienen que entonces generar una tabla comparativa de osciladores, mínimo 5, basado en estos parámetros. Sin embargo, el parámetro más importante es la frecuencia de operación. ¿Por qué? Porque el fin realmente de esta unidad es que ustedes sean capaces de identificar cuál es la frecuencia correcta, cuál es el oscilador correcto que ustedes van a utilizar dependiendo del circuito que quieran diseñar. Bien, entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un PIC que funciona a 48 MHz, entonces ustedes no le van a poner, por ejemplo, un circuito RC, ¿ok? O sea, sí se lo pueden poner, pero el circuito RC, digamos que no va a ser tan suficientemente rápido, o sea, no va a tener suficiente frecuencia
para poder funcionar correctamente, ¿ok? A menos que utilicen otra cosa aparte del circuito RC, que es una opción del PIC, por ejemplo, el 16F o el 12F, ellos tienen adentro algunos otros circuitos, que es lo que ustedes deberían averiguar, porque esta tarea está diseñada para eso, para que ustedes entiendan esa parte, ¿bien? Que es, digamos, se apoyen en eso para que en base al circuito RC generar un circuito mayor de operación, una frecuencia mayor de operación, ¿ok? Distinta a la frecuencia del RC, que por lo general es muy pequeña, ¿bien? Entonces, va por esa parte, que dependiendo de qué aplicación, si van a utilizar un radio, entonces, de qué frecuencia tiene que ser la portadora. Entonces, como va a ser alta, tienen que elegir un oscilador específico, ¿bien? Entonces, a eso va. Luego aquí me dice que me expliquen los fundamentos, por ejemplo, de cómo hace para auxiliar los circuitos RC, RL, RLC. Ahí tiene que ver mucho sobre el tau y también la frecuencia de resonancia, que eso ya lo deberían saber. Igualito también, verifiquen entonces los videos que allí está bastante claro, ¿ok? Lo otro es un circuito 5.5, modo multivibrador estable. Esto me imagino que ya lo conocen bastante a la altura que están en la carrera. Si no, entonces les recomiendo ver los videos y también la información que adjunté en en el aula, ¿ok? El 555 es muy famoso realmente por sus grandes capacidades, solo en su modo de disparo, sino también en su modo multivibrador, que justamente él genera una frecuencia, ¿ok? Y por último, el oscilador de cuarzo, que es excelente también para aplicaciones de muy grande frecuencia, como por ejemplo para un PIC, ¿bien? Y en eso tenemos el efecto piezoeléctrico, que el efecto piezoeléctrico es un efecto físico que permite que el oscilador, que el cuarzo, ¿bien? Cuando yo le aplico un voltaje, oscile a una frecuencia muy estable, ¿ok? Muy estable. Como es tan estable esa frecuencia, no varía, ¿ok? Sino permanece, por ejemplo, no sé, por ejemplo, pongamos un valor de 48 megas, ¿bien? Entonces él permanece en 48 megas siempre, ¿ok? Sin variación. Y eso se debe al efecto piezoeléctrico. Entonces me investigan cuál es ese efecto para saber cuál es el fundamento que lo respalda. Y este último, entonces, es justamente un un apartado que me permite a mí evaluar si ustedes pues agarraron la pericia de seleccionar los osciladores correctos para cada situación. Entonces, por ejemplo, en el primer oscilador se aplica un sintonizador de RF con una portadora de 90 megas. Entonces, si tenemos una frecuencia de esta, ¿qué oscilador van a investigar? ¿O qué van a utilizar para diseñar ese circuito? Entonces lo buscan, ¿ok? Según todo lo que han aprendido aquí respecto sobre todo a frecuencias de operación y me responden cuál es. El segundo oscilador se utilizará para establecer un ratio de refresco, una pantalla LED que emplea como periférico para la interfaz de un usuario de un sistema, o sea, una pantalla, pues un periférico de salida del usuario. Y tiene una frecuencia de refresco de 2 kHz. Entonces, ¿cuál oscilador utilizan? Y el último son, fíjense, dos diodos de LED en paralelo. Por supuesto, como yo quiero verlos encender uno y otro cada un segundo, entonces, ¿cuánto va a ser la frecuencia? Calcúlenla ahí y seleccionen el oscilador correcto. Y el último, entonces, fíjense, debe tener una frecuencia de operación de 48 megas para que funcione un PIC, ¿ok? Entonces, investigan a ver cuál cristal, que en este caso, pues ya se lo estoy diciendo, ¿sí? O qué oscilador deberían utilizar para prender este pico, o si utilizan, por ejemplo, un circuito RC, que más deberían tener en cuenta para alimentar ese pico. ¿Ok? Aquí son ítems, puesto que tienen que seleccionar el tipo de oscilador adecuado, según quién, la frecuencia y periodo de operación de cada oscilador, pero realmente lo ven frecuencia o periodo, pues es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Aquí deben realizar un diagrama de bloques de cada oscilador en general en todo el circuito que están utilizando. No es necesariamente necesario hacerlo pues en Proteus, pero si lo quieren hacer, pues chévere, no hay ningún problema. Y por último, pues para probar que ustedes identifican algunos de esos osciladores que hemos hablado aquí, adjunten entonces dos simulaciones de dos osciladores. Cualquiera de estos me sirve. Sin embargo, si ven algún otro interesante que entre dentro de la categoría de osciladores, lo pueden utilizar también. Recuerden adjuntar los cálculos, los procedimientos, las descripciones y los criterios de diseño. ¿Ok? Las simulaciones son las siguientes. Puede ser generador de audio digital con tono variable controlado por voltaje basado en 555, que este es un tiro al piso realmente porque yo les adjunté un video paso a paso de cómo se diseña este señor. ¿Ok? Que es el primer video que se encuentran allí en el aula. El otro es el oscilador Colbist a la frecuencia de su elección. Fíjense, oscilador Hartley, frecuencia de elección también. Oscilador de frecuencia controlada por tensión VCO. Estas dos, fijen ustedes la frecuencia, entonces no tiene mayor complicación. Este de aquí existe también, donde lo pueden ver en los últimos dos videos. Allí explican tal cual cómo es el diseño. Y por último, el oscilador por desplazamiento de fase basado en inversores, que este, si se dan cuenta, es el más sencillo. De hecho, vamos a ver si pongo aquí en la captura de pantalla, ajá, ahí la están viendo, ¿ok? Aquí dentro de los últimos dos videos que les digo que son muy útiles para desarrollar esta tarea,
pues tenemos la clasificación de osciladores. Y tenemos justamente aquí los no sintonizados que se basan en qué? En RC. Entonces, fíjense, tienen desplazamiento de fase y oscilador en puente de Wien. Este seguramente lo han oído hoy en sus otras materias. Si no es en comunicaciones, lo más seguro es que lo vieron en electrónica 3, ¿ok? Y si es desplazamiento de fase, a lo mejor este no lo han oído, pero también se basa en circuitos RC. ¿Ok? Los osciladores no sintonizados, que se basan en circuitos LC, quiere decir que involucra una frecuencia de resonancia, y están estos tres que son famosos, el Colpitts, el Hartley y el Clap. Sin embargo, el Colpitts y el Hartley es el que más tiene difusión. Los últimos osciladores a cristal, ¿ok? Esto los hablamos un poquito ahorita, y los últimos, los osciladores de frecuencia variable, que sería pues lo más correspondiente, digamos, a esta unidad, sobre todo este último, que es el oscilador controlado por tensión, y este de aquí, que es el oscilador con PLL, que es un sintetizador o un sincronizador de frecuencia. Listo. Entonces, bueno, muchachos, eso sería. Les recomiendo entonces, sobre todo, como les digo, ver los últimos 3 videos, que eso realmente prácticamente les resuelve la tarea sola, ¿ok? Entonces, en base a eso, pues lo resuelven y cualquier cosa, pues estoy al pendiente, muchachos.